Bueno, hermanos, vamos a continuar con la vida, el desastre que fue Abimelech, el antijuez, en el libro de Jueces, capítulo 9. Vamos a orar. Nuestro Señor y Dios, rogamos que tú nos guíes en estos momentos de reflexión, sean para nuestro provecho, que la enseñanza que voy a recitar, Señor, tú estés llenándome con sabiduría para impartirla y sea de provecho a todos los hermanos presentes. Nos ponemos en tus manos, Señor, y confiamos en la obra de tu Espíritu a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, recordamos que en la clase anterior vimos las obras de Abimelech, que era hijo de Gedeón, y por esto se decidió que le correspondía ser pues rey sobre Israel, o por lo menos sobre la ciudad de Siquem. Y por esto trató de quitar de en medio a sus hermanos, matando a todos los demás hijos de Gedeón, salvo el más pequeño de ellos, que sobrevivió. Jotam. Vemos también que su ambición viene de sí mismo, y él puede creerse mucho por estar emparentado con Gedeón, pero vemos que no tienen sí ningún respeto por la casa de Gedeón, porque como vimos, él simplemente mató a sus hermanos, con lo que no tiene ningún respeto por su padre y su legado. Dice el versículo 5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones, sobre una misma piedra. Estamos en el 9. En el versículo 5 dice, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Y Jotam le recrimina esto y le hace notar tanto a Jotam como a los de Siquem que esto en modo alguno puede justificarse en el nombre de Gedeón. Quien recordemos, en el capítulo anterior, en el versículo 23, capítulo 8, 23 dice, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Así que los intentos de Abimelech por proclamarse rey venían de su propia ambición. Y aunque tratara de usar el nombre y la reputación de su padre para alcanzar la cima, vemos que no respetaba el espíritu y los ideales de su padre, que no quería en modo alguno que ni él ni sus hijos fueran hechos rey sobre Israel, sino que Jehová tenía que ser el rey, la ley sobre Israel.
Y después cuando vemos que Jotam va a recriminarlo, le dice, ahora, dice en el versículo 16, Jotam le dice a los habitantes de Siquem y a Abimelech, por contraste, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Miló, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Miló, que consuma a Abimelech. Por medio de una parábola acerca de los árboles y buscando rey, que le había referido previamente, Jotam les recrimina sus acciones y les reclama ahora que si han hecho justicia, bien, paz sea con vosotros, pero si consideráis que habéis hablado con justicia después de haber hecho esto a la casa de Jeroboam, bueno, pues entonces que fuego salga de Abimelech y los devore a vosotros, y fuego salga de vosotros y os devore a Abimelech. Y lo cierto es que la violencia siempre se perpetúa y se termina destruyendo unos a otros. Los que obran con impiedad, con iniquidad, no tienen paz en sus vidas. Porque después de todo, puedes confiar en gente que traiciona a sus propios hermanos para que te lidere. Ella mismo se está poniendo como un líder que no es digno de confianza, como un líder que es motivado por sus propias ambiciones y que te va a usar mientras le seas útil y te va a desechar mientras que no. Mientras tanto, el pueblo de Siquem, que lo eligieron solamente porque creyeron que los iba a beneficiar. Y vemos así muchas veces en la vida que el que obra mal nunca tiene paz de conciencia. Puede que incluso consiga éxito según los estándares del mundo, haciéndose rico y poderoso, pero nunca tiene la paz y la que todos buscamos. Sobre todo vemos en carteles criminales o en dictadores violentos que, como decía la otra vez en una discusión, son esclavos de su propia reputación porque solo consideran el liderazgo mientras sus súbditos consideren que son el tipo más duro de la región que nadie puede derribar. El momento en que esta estatua parezca tener pies de barro, te puedo asegurar que van a venir el resto a empujar y a poner una nueva estatua en su lugar. Y si estudias la historia de los imperios y los tiranos que ha habido, siempre es así. El tirano siempre tiene que estar cuidándose la espalda de sus propios súbditos y de sus propios colaboradores todavía encima. Por eso es que siempre que hay revoluciones violentas tratando de enderezar las cosas, casi nunca enderezan el país y lo hacen prosperar, porque todo el dinero y los recursos que podrían ser invertidos en mejorar el país terminan ser invertidos en espiarse los unos a los otros para asegurarse que no nos vayan a apuñalar por la espalda. El villano no tiene paz ni ante Dios ni ante el mundo. Porque también vemos acá este fuego que declara Jotam a los de Siquem y Abimelech. El fuego siempre es que salga fuego, esas expresiones siempre están referidas a castigo de Dios. Y Dios
no deja impune a los que obran en contra de él y sus elegidos. Amén. Vamos a leer entonces desde el versículo 21. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y allí estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Tal como había predicho Jotam, la alianza solo duró mientras les era beneficioso a los unos y a los otros. Eventualmente, tal no está claro qué, tal vez Abimelech no pudo cumplirle las riquezas que había prometido tan pronto como esperaban. O tal vez fue él el que se volvió paranoico de sus propios servidores, pero vemos claramente que está la obra de Dios. Recuerden que cuando Moisés vino delante de Faraón, Dios le dijo: yo endureceré el corazón de Faraón y no dejó a Faraón ir al pueblo hasta la 10ª plaga. De esta forma, en vez de irse simplemente váyanse ya, estaba tan horrorizado Faraón y todo el pueblo de Egipto que no solo se fueron los de Egipto, sino que les dejaron llevarse montones de riquezas. Y enriqueció así Jehová a su pueblo. Jehová también a veces obra en nuestros corazones y nos dirige, nos empuja en nuestra dirección, en tal o cual dirección. Si somos sus súbditos, si somos sus fieles, será para encaminarnos, será para corregirnos. Y si estamos en contra de ellos, es siempre para garantizar la supervivencia de su pueblo. Amén. Y dice el versículo 24. Continuando del versículo 23. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. En resumen, se levantaron como un ejército tratando de crear el inicio de un imperio, de una dinastía, pero estos hombres, que si recuerdan los que vimos en la clase anterior, recuerdan que eran solo unos vagos que Abimelech le había dado dinero para comprar armas. Al final terminaron simplemente, de nuevo, como un montón de malandras asaltando a la gente por los caminos. Ese fue el gran imperio que Abimelech trató de crear. Nada más que un cubil de ladrones. Y nos dice claramente que fue para que la violencia hecha de los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech y sobre los hombres de Siquem. Este es el pago de la violencia que han cosechado. Dice el dicho: el que a hierro mata, a hierro muere. Y aquí vemos, empezaron con violencia y después esa misma violencia se volvió en contra de ellos. Y vemos también que todo esto pasó sin que
sin que nadie tuviera que levantarse en armas contra los de Siquem. Ellos mismos se destruyeron a sí mismos. Por medio de la intervención de Dios. Recuerden, dice Romanos 12, versículo 19, que nuestro Dios es un Dios de venganza. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto es un detalle muy importante. Nosotros somos emisarios de Dios. Somos un pueblo, sí, pero recordemos una vez más lo que dijo el Señor Jesucristo. Su reino no es un reino terrenal. Los hebreos tenían un llamado diferente porque ellos eran una nación. Una nación, un pueblo, con todo lo que ello implica según los estándares del mundo. Así que tenían que tener sus leyes, tenían que tener la justicia de Dios imperando. Nosotros, en cambio, vivimos en este mundo, pero como extranjeros. Y el extranjero está a la merced de las bondades del país que lo acoge. Tiene que vivir bajo las leyes del país en el que vive. Si somos afortunados, uno puede irse, por ejemplo, a Argentina y gozar de muchos privilegios porque el país de Argentina tiene muchos convenios con Uruguay. Podemos incluso jubilarnos y retirarnos a Argentina y cobrar la jubilación. Pero si te vas a Vietnam, bueno, sonaste. Tenés que atenerte a las leyes de Vietnam digan para que son los derechos y que le corresponden a cualquier extranjero. Lo cierto es que así también somos nosotros. Dios tiene sus leyes y nos las ha dado y nosotros tenemos que acatarlas lo mejor que podamos. Tenemos que vivir bajo los mandamientos de Dios. Pero no nos toca, ¿cuál es la palabra? Enforzarlos. Por supuesto que cuando toquen años de elecciones o cuando lleguen a cualquier votación voy a tratar de votar por el candidato que me parece más, sus valores se alinean con los de nuestro Señor. Pero más allá de eso, no es mi deber obligar a los mundanos a vivir bajo las leyes de Dios, porque eso ni siquiera aprovecha. Nos dice la Biblia, ¿cuál es el punto? Las obras no pueden salvar, solo la fe, y si él no obedece es porque no tiene fe. Así que si conseguimos que obedezca, ¿cuál es el punto? Debemos esforzarnos en que tengan fe, no obediencia. La obediencia vendrá después, por la fe. Y más importante que nada, y es algo que la Iglesia fue culpable en muchos tiempos y en muchos lugares, y aún hasta el día de hoy encontramos gente que no quiere creer o no considera que la Iglesia sea, que nos echa en cara la hipocresía de la Iglesia por esta historia. Pero la Iglesia ha usado también en ocasiones violencia contra gente que no vivía bajo las normas de Dios, pero no estábamos llamados a hacer esa clase de... Dios nos llamó a vivir nuestras vidas conforme a sus mandamientos, no su vida conforme a los mandamientos, no la vida de aquel vecino conforme a sus mandamientos.
Si Él viene a nosotros guiando instrucción y ayuda, ahí tenemos, ¿cómo es? Tenemos carta libre para opinar, para amonestar, para sermonear. Pero lo contrario, somos mensajeros extendiendo una invitación, venid, porque somos todos pecadores, pero Dios perdona a todos. Y recuerden el otro detalle. Si fuimos perdonados, nosotros también debemos perdonar. Amén. Recuerden, la venganza llegará, pero llegará de parte del Señor. Amén. Recuerden lo que veíamos con el hermano Raúl. Amán se destruyó a sí mismo, tratando de destruir al pueblo hebreo. Dios no deja desamparado a su pueblo. Amén. Así que cuando vemos historias de persecución y violencia también que se nos hace a los cristianos, recordemos también que no estamos llamados a tomar las armas y a tomar venganza. Por duro que sea, Jesucristo dijo, en el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, para que lo quiera leer. Vamos desde el 32. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice el Señor, seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Punto 1, el Señor va a quedar solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. 2. Aun cuando está solo, dice el Señor. Amén. No estoy solo porque mi Padre siempre está conmigo y siempre Amén. vela por mí. Amén. Y luego nos dice en el 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea que estas cosas, nos dice el Señor, también se aplican a vosotros. Cuando estéis solos, no estáis solos porque vuestro Padre está con ustedes, conmigo, con todos nosotros. Y nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La tumba no le pudo sujetar ni la cruz ni la muerte. El pecado de la humanidad del cargo. Y eso no pudo condenar. Sino que en su muerte, Él pagó el precio de sus pecados y nos rescató a todos. Y en eso esperamos en los momentos de aflicción.
Así que, una vez más, insisto, cuando vemos violencia, cuando vemos opresión, cuando vemos todas estas cosas, no estamos llamados a tomar venganza por nosotros mismos. Una vez viendo la vida de un misionero en una película o narración, no me acuerdo bien quién fue, pero decía, ¿y qué haces? ¿No deberías llevar un arma? ¿Qué haces si te tratan de matar? Yo no puedo matarlos, hijo, le decía al misionero al padre cuando se iba, el padre al hijo cuando se iba. Yo no puedo matarlos. Yo soy salvo. Si yo muero voy al cielo, ellos no. Es fácil enojarse. Es fácil perder la paciencia, es fácil recurrir a la violencia. Pero nuestro Señor nos llamó a poner la otra mejilla. Amén. Nos llamó a perdonar, a bendecir y a amar incluso a nuestros enemigos. Amén. Así que cuando tenemos aflicción, confiemos en que el Señor no dejará que los malvados prevalezcan por siempre. Se puede tomar su tiempo, pero al final van a caer. Amén. Abimelech reinó 3 años sobre Siquem. O sea que 3 años donde todo le salió, suponemos, más o menos como quería. Exactamente lo que esperaba. Y Jotam era solo un perdedor rencoroso que vino a hablar muy valiente, pero salió corriendo y se escondió. Pero 3 años después, todo cuanto había anunciado estaba ocurriendo. Sin que Jotam tuviera que levantar un dedo. Entonces quiero que nos enfoquemos, hermanos, no en lo malo que vivimos, no en los tiempos de violencia y de incertidumbre que vivimos, porque nuestro Señor ya dijo que nos va a proteger y que no nos va a dejar solos. Sino concentrémonos en orar por los que están pasando necesidad, por los que están pasando penuria. Oímos las cosas que están pasando en lugares en guerra, pero también oímos los hermanos que continúan congregándose a orar, ya sean sótanos, o donde se vea que puedan esconderse y tener algo de seguridad. Allí están orando, allí están compartiendo lo poco que tienen para salir adelante. Y sabemos que los opresores, sabemos que los tiranos, sabemos que los vagos y los criminales que pretenden hacerse reyes van a caer. Y algún día, cuando venga nuestro Señor, caerán todos hasta el príncipe de este mundo. Y nosotros esperamos por ese día. Amén. Mientras tanto nos concentramos en sobrellevar nuestras cargas, en salir adelante y en anunciar el Evangelio para el rescate de los que quedan atrás, porque recuerden, nosotros tenemos asegurado el cielo, ellos no. Amén, hermanos, amén. Qué tremendo, ¿no? Podemos seguir aprendiendo acerca de todos estos jueces, ¿verdad, hermanos? Y todos tenemos una enseñanza muy importante.
es la vida que nos dejó el Señor que debemos poner en práctica nosotros. Lo que Él nos enseñó, imitar. Por eso cuando llamamos cristianos son cristos pequeños y no es fácil, ¿no? No es fácil el hecho de vivir como Dios quiere que vivamos. Tenemos que forzar la gracia de Dios. Por ejemplo, perdonar tiene una fuerza muy grande. Una fuerza muy grande. Muy grande. Si no perdonamos, no, ¿me entiendes? Por ejemplo, nada más rápido para terminar. Había un juicio, ¿verdad?, de un hombre, un criminal, había matado a muchos, entre mujeres, y jóvenes, adultos, había matado a muchos. Y todos los familiares, cuando ya lo agarraron, fueron para acusarlo a él de que había matado a su hijo, a su hija, había matado a muchos, un asesino serial. Entonces ya estaban para sentenciarlo y todos iban, ¿verdad? Y le gritaban de todo, ¿verdad? Porque él había asesinado a sus familiares. Pero al final había un señor de edad avanzada, que le habían matado a uno de sus hijos. Él se acerca al criminal, le dice: yo te perdono, dice, por lo que hiciste. Al parecer era un creyente. Le dice: yo te perdono, dice, y fue y lo abrazó. Ese hombre estaba duro por todas las acusaciones de todos los que estaban acusándole y diciéndole ahí de todo, porque él había asesinado a sus familiares. Pero cuando él sintió ese abrazo y esa palabra, te perdono, se quebrantó y comenzó a llorar. Pero digo, hermanos, y eso es lo que Dios nos habla, ¿verdad? No pelear, como escuchamos, ¿verdad?, por nosotros mismos. Amén. A vivir, o sea, como vimos ahí, ¿no? No devolver mal por mal, sino dice, como vimos en Romanos, sino si tu enemigo, dice, si aquel que te hizo mal tuviere sed, tuviere hambre, dale de comer, dale de beber. O sea, no es poner una línea y ya está, ¿verdad? De aquí no pasa, ¿no? Si se le puede hacer bien, se le hace bien. ¿Por qué? Porque a eso nos llamó el Señor, amén, a ser diferentes, amén. Gloria a Dios por eso, amén. Gloria a Dios.